bienvenidos a nuestro canal Historilice. Bueno, hoy nos encontramos en el Hotel Fortín Plaza en el segundo encuentro de estudiantes de Oaxaca y vamos a estar en las conferencias. Bien, les vamos a explicar más que nada sobre los conferencistas. Ellos son historiadores, hablaron sobre la historia del siglo XIX, un poco sobre las ciencias eclesiásticas y cómo ha evolucionado la historia. Esperamos que disfruten este video que les mostraremos a continuación. Los días 14, 15 y 16 de noviembre del 2018 se llevó a cabo el segundo encuentro de estudiantes de educación de Oaxaca en el Hotel Fortín Plaza, en donde se reunieron por lo menos 10 instituciones educativas de nivel superior, en el cual hubo grandes conferencistas y diversos temas. Nos centraremos en el panel Historia de la Educación en México, grandes transformaciones del sistema educativo mexicano, con la participación del Dr. José Raúl Rodríguez Martínez con su tema Mande usted, explicación histórica al fenómeno educativo mexicano, en el cual nos habla del sistema educativo que nos impusieron los españoles, en el cual se basa en la mnemotecnia, pues en México no se nos enseña como debe ser, sino que nos enseñan a memorizar los conocimientos y que las nuevas enseñanzas no nos capacitan como antes, pues antes nuestras matemáticas mayas estaban a la altura de las matemáticas árabes o las matemáticas hindúes, pero ahora intentan hacer que se nos memoricen. Pone en duda a las nuevas reformas educativas, desde la época de Juárez, las contemporáneas, y las compara con las de Europa, pues nos ponen a memorizar datos y también nos dice que toda la educación en México desde que llegaron los españoles se ha dedicado en aprender los conocimientos de memoria. También tenemos a la participación de la doctora Rosalina Ríos Zúñiga con el tema de las reformas educativas. Aquí la doctora nos cuenta que las reformas educativas no son nuevas, no son del siglo XXI ni del siglo XX, sino que vienen de un poco atrás, aproximadamente 2 siglos, o sea que a partir del siglo XIX, cuando a partir de 1821 comenzó México. En los primeros años de México independiente se crearon muchas reformas, pero no duraban mucho, y algunas veces solo era para la Ciudad de México. Desde el siglo XIX se inició la educación primaria, y desde 1830, con Lucas Alamán, se proponen muchos, pues hubo muchas reformas en 6 décadas de sexenios, como por ejemplo la Reforma Educativa Liberal de 1833, que ésta propone el establecimiento de las ciencias eclesiásticas, y también la Reforma Educativa de Manuel Barranda en 1843, que propone la primera reforma que pretende ser nacional bajo un gobierno centralista. Nos habla de las reformas y planes de la primera mitad del siglo XIX, comenzando en 1800 de José Manuel Quintana. En 1821 se pide poner en práctica la anterior reforma. En 1800 el imperio de Iturbide se situación política y educativa del país. La reforma de 1826 de Pablo de la Llave, la reforma de 1830 de Lucas Alamán, la reforma de 1833 de Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora, y nos habla de las principales características de las reformas, como las formaciones de unas juntas directivas de estudios y juntas subdirectores de estados, que se hiciera el financiamiento público a partir de herencias transversales. Habla de los colegios nacionales, las universidades como otorgantes de grados académicos, la jerarquización y homogenización de estudios y la introducción de saberes modernos como ideología y economía política. Y terminamos con la conferencia de la doctora Aurora Guadalupe Loyo Brambilia, el cual nos habla de su tema, el doctor Jaime Torres Bodet, el cual nos cuenta que era un joven de clase media, muy precoz en inteligencia, pues nadie era como él,
A los 14 años publicó 5 sonetos en el periódico El Pueblo. A los 16 años, su primer libro, Fervor, con prólogo de Enrique González Martínez, que incluye a los futuros contemporáneos. Esto era porque Jaime Torres Bodet formó parte de un grupo cultural llamado Los Contemporáneos. Él siempre fue un poeta y escritor, por eso es posible que fuera secretario de Educación 2 veces. Los Contemporáneos era uno de los grupos más importantes de México. Jaime Torres Bodet siempre veía a la alta cultura y a la educación como uno solo, y no algo que se tuviera que dividir, así como se hizo una Secretaría de Educación y una Secretaría de Cultura. En el gobierno de Ávila Camacho se hizo secretario de Educación. Y por si fuera poco, el doctor Jaime Torres Bodet fue el que puso la expansión del sistema educativo y el cual llamó el Plan de los 11 años en octubre de 1959, el cual habla de la política educativa transeccional que parte de un análisis de las tendencias demográficas, proyectaba aulas y personal docente para atender en 1970 a 7.2 millones de niños, que decía que también era con urgencia construir miles de escuelas y que se creara un doble turno, se valorizara al magisterio y se pusiera más atención a las escuelas normales y se les mejorara el sueldo a los maestros, y sobre todo, lo más importante, fue que puso los libros de textos gratuitos. Así que fuimos y les preguntamos algunas dudas que teníamos acerca de los temas que trataron. Lamentablemente ya no pudimos entrevistar al doctor José Raúl Domínguez Martínez, pero sí pudimos consultar a la doctora Rosalina Ríos Zúñiga y a la doctora Aurora Guadalupe Loyo Brambilia. ¿Cómo intervienen las ciencias eclesiásticas en la educación? ¿Cómo intervienen? Bueno, en principio yo entiendo que la educación la tenemos que entender en un sentido amplio. La educación no solo la da la escuela, la educación se difunde por diversos medios. La religión, la familia, la escuela, es decir, el Estado, los medios de comunicación. Uno de los aspectos más importantes como medio educativo es la religión, y ahí entra la ciencia eclesiástica. Sigue siendo muy fuerte, muy importante la religión. Si en la colonia, si en el siglo XIX el cura era el que estaba más cerca de las comunidades, pues actualmente sigue siendo lo mismo. A lo mejor ya no le llamamos ciencias eclesiásticas así en general, pero está la iglesia o están las sectas y siguen formando ya sea pastores o siguen formando religiosos o cualquier religión, no solamente la católica o las sectas, que son ahora muy fuertes en México, pero cualquier religión lo que va a intentar es educarte, transmitirte cierta ideología, cierta moral, cierta ética, cierta manera, también como decía algún autor materialista, pues la religión como opio del pueblo. Entonces esa es la importancia que tiene y es la manera como se introduce en la educación. Sí. Muchísimas como nos habló de Jaime Torres Bodet, ¿considera que en la actualidad pudiera surgir un prospecto de Torres Bodet que pueda mejorar la educación en estos tiempos? Bueno, yo pienso que ahora es difícil que una sola persona haga lo que Torres Bodet hizo en los 60, ¿no? Sí pienso que puede haber varios, o sea, todo un sector de mexicanos que cada quien en su nivel hagan, digamos, tengan el compromiso que tuvo Torres Bodet ahí, pero digamos es difícil pensar que una persona sola pueda tener el impacto que tuvo en esa época, porque las cosas no se repiten en la historia.